Cuando piensas en el Barcelona, te vienen a la mente no solo colores blaugranas, sino un ADN, una identidad sacrosanta, forjada en la Masia, en la historia de un club que siempre ha sabido reinventarse con talento joven antes que con billetes. Esa visión tradicional, crítica del despilfarro, se mantiene viva hoy más que nunca. La apuesta por la cantera y la austeridad sensata no es solo una frase vacía, es la piedra angular del proyecto actual. Y es que desde que Joan Laporta volvió al mando en 2021, el club se enfrentó a un desafío monumental. La plantilla era insostenible. La era de Messi, Piqué, Busquets y Jordi Alba se había ido, no solo en lo sentimental, sino sobre todo en lo salarial. El equipo arrastraba una masa salarial tan colosal que rozaba el 98% de los ingresos recurrentes del club. El patrimonio neto estaba en negativo, con un déficit de 451 millones de euros, mientras el límite de coste de plantilla era ridículamente bajo comparado al gasto real. FC Barcelona. Hazlo con cantera o no lo hagas. Esa fue la consigna. Y vaya si lo fue. Poco a poco, sin estridencias, sin caídas estrepitosas, reconstruyeron el corazón del equipo. Hoy, muchos de los jugadores más importantes nacieron en casa: Lamine Yamal, Gavi, Cubarsí, Balde, Fermín López, Casado, Héctor Fort, Marc Bernal. La mitad de los que más minutos disputan llevan en sus venas el escudo culé desde niños. FC Barcelona. Esa es la esencia que siempre defendimos: cantera primero. Y esto no fue flor de un día. Desde la temporada 2021/22 hasta 2024/25, apenas se invirtieron 43 millones en fichajes netos. Sí, leíste bien, 43 millones. Frente a los 245 millones de los años previos, el contraste es brutal. Y sin embargo, el valor de mercado de la plantilla se disparó hasta superar los 1.000 millones de euros, desde los 814 que había hace solo 3 años. FC Barcelona. FCBN. Un récord de eficiencia: invertir poco, generar valor, mantener la competitividad. Eso sí que es gestión inteligente. El retorno de esa política se refleja en cifras concretas. La masa salarial deportiva se redujo un 15%, permitiéndole al equipo respirar sin perder el empuje. Se construyó una estructura más equilibrada, devolviendo al Barça a la senda del saneamiento económico sin renunciar a la ambición. FC Barcelona. +1. Durante la temporada 2024/25, la plantilla fue la que más aumentó su valor en Europa. Se revalorizó en 190 millones, pasando de 880 a 1.070 millones de euros. Solo el PSG, Real Madrid y unos pocos más la superaban en valor total. FCBN. También individualmente, algunos jugadores subieron como nunca. Lamine Yamal ahora cotiza a 200 millones, 15 millones más desde principios de año. Pedri a 140, Raphinha a 90, Cubarsí a 80, Koundé a 65, Ferran Torres a 40, Gerard Martín a 12 y Eric García a 18. Todos ellos subieron en total más de 74 millones en valor. FCBN. Y hablamos de nombres. Lamine Yamal es el epicentro del presente y del futuro. A sus 17 años ha roto récords de precocidad. El titular más joven, el asistente más joven, el goleador más joven en Copa del Rey, el más joven en jugar Champions y marcar en fases eliminatorias. Su talento irrumpe con fuerza, su engranaje en el ataque es esencial. Como comentaban con acierto desde Reddit, ha demostrado ser una pieza clave, aporta una chispa creativa que el equipo necesita. Reddit. Pero no te hablo solo de cifras astronómicas o datos. Estamos construyendo una plantilla con alma, con jugadores que sienten la camiseta, formados allí, con futuro garantizado. Solo piensa en Pedri, Gavi, Araujo, Cubarsí.
nombres que no solo son promesas, son pilares. Pedri, por ejemplo, renovado hasta 2030, Gavi hasta 2030, Araujo hasta 2031, Cubarsí hasta 2029, Fermín hasta 2029, Yamal, compromiso hasta 2031. Diario AS. Wikipedia. Wikipedia. Barcelona hoy. Este verano no ha sido ajeno a tensiones. La opción de fichar refuerzos como Rashford, Bargi, incluso el portero Szczęsny, compite con la necesidad imperiosa de cumplir el fair play financiero. Hay avales de 7 millones, complicaciones en la inscripción de jugadores, salidas inevitables como las de Iñaki Peña o Romeu. Cadena SER. +2. Cadena SER. +2. Barca Blaugranes. El País. Se han puesto sobre la mesa ventas como la inesperada de Trincao al Sporting, que inyecta liquidez y alivio para inscribir fichajes. Cadena SER. La marcha de Íñigo Martínez a Al Nassr, libre, gracias a una cláusula que se activó en marzo, libera 14 millones en masa salarial. Su adiós no solo es deportivo, también financiero. Pero su salida mostró la complejidad del aparcar talento con responsabilidad. Fue un golpe, pero estaba justificado en la necesidad. El País. Wikipedia. Esta temporada pasada, el club cerraba el ejercicio con títulos nacionales, Liga y Copa del Rey, campeonatos que dan sentido a la apuesta, que legitiman la estrategia. Todos renovados, todos alineados al proyecto. Todos jugadores válidos todos los días, sin excusas. Wikipedia. FCBN. Y el contexto económico no es menor. La Junta tuvo que asumir avales millonarios, montar operaciones de cash como la venta de palcos VIP, patrocinios polémicos con el Congo, para mantener los límites de la liga y poder inscribir a jugadores. Todo con la sensación de estar siempre al borde, pero al borde del control, no del desastre. Cadena SER. El País. Ahora, con la temporada 2025/26 arrancando bajo Hansi Flick, el Barça llega con una plantilla joven, valiosa, sólida. Líderes como Lamine, Pedri, Araujo e hijos de la Masia presiden el equipo. Otros como Lewandowski, si bien en su último año, siguen aportando experiencia. Pero el futuro es de ellos, la cantera. Y todo esto sin derroches, sin estridencias, sin perder la esencia. Podrías pensar que esto suena demasiado técnico, demasiado contenido, pero no. Es la pureza del Barça, no hay atajos, solo coherencia. El orgullo de un club que entiende que el fútbol es parte de una historia viva hecha por sus jugadores formados en casa. Una filosofía que perdura y que se impone incluso cuando las cuentas aprietan y el mercado aprieta. El relato del Barcelona no se puede detener en un corte brusco porque la historia sigue viva y palpitante. Lo que hoy es ilusión y apuesta por la cantera mañana puede convertirse en un nuevo ciclo glorioso, o si la economía vuelve a dar un traspié, en otro capítulo amargo de supervivencia. El equipo, la plantilla y la situación institucional se entrelazan como si fueran una cuerda tensa que aguanta todo el peso de la tradición blaugrana. Si miramos la plantilla con detenimiento, se percibe un equilibrio que hacía años no se veía. La defensa, por ejemplo, se sostiene sobre Ronald Araujo, un uruguayo de carácter férreo que, pese a su juventud, ya es considerado capitán en espíritu. A su lado ha irrumpido Pau Cubarsí, canterano de apenas 17 años que ha demostrado una madurez impropia de su edad. Juntos representan el futuro de la zaga, esa seguridad que tanto añoraba el Barça tras la marcha de Piqué. Se complementan con Jules Koundé, que aunque en ocasiones ha despertado dudas por su irregularidad, sigue siendo un central de nivel europeo. Andreas Christensen aporta la serenidad y la colocación, un jugador que, sin hacer ruido, siempre rinde. En los laterales, Alejandro Balde es la gran esperanza.
Su velocidad y descaro en ataque recuerdan a los tiempos dorados de Dani Alves por un lado y de Jordi Alba por el otro. En la derecha, el Barça se ha visto obligado a improvisar. Koundé, Sergi Roberto, Héctor Fort, nadie ha logrado asentarse con plena garantía, aunque Fort apunta maneras de futuro. Este es un detalle que aún preocupa, no contar con un lateral derecho indiscutible, y más en un fútbol moderno donde los laterales son piezas claves tanto en ataque como en defensa. En el centro del campo, lo que antes era un problema ahora se ha convertido en el gran tesoro. Pedri es el timón creativo. Con apenas 22 años maneja los tiempos como un veterano, aunque las lesiones le han castigado. Gavi, pura garra, intensidad y compromiso, es el motor que nunca se apaga, el relevo natural de aquel espíritu guerrero que encarnaba Xavi en sus primeros años. Fermín López ha sorprendido a todos, llegó casi sin hacer ruido y se ha consolidado con goles y carácter. Oriol Romeu, que llegó como un parche, ya está en la rampa de salida, reflejando lo que siempre ocurre en el Barça. Si no estás a la altura, la presión te devora. Frenkie de Jong sigue siendo un caso aparte, un futbolista con condiciones únicas, capaz de romper líneas y de dar equilibrio, pero siempre rodeado de rumores sobre su salida debido a su alto salario. Y en ataque, el debate es eterno. Robert Lewandowski, aunque ya veterano, sigue aportando goles y experiencia. El polaco no está en su mejor momento físico, pero su sola presencia genera respeto. Junto a él ha aparecido la joya de la corona, Lamine Yamal. Un joven que con apenas 17 años ha enamorado a toda Europa. Su regate, su valentía, su desparpajo frente a rivales mucho más curtidos, le convierten en el estandarte de esta nueva era. Rápida, irregular, alterna partidos brillantes con otros desaparecidos, pero aún conserva crédito. Ferran Torres, por su parte, ha mejorado tras un inicio titubeante y aporta goles decisivos. Vitor Roque, la apuesta brasileña, es aún una incógnita. Juventud y ganas no le faltan, pero necesita continuidad y confianza para asentarse. La portería está cubierta con solvencia gracias a Ter Stegen, que lleva años siendo el guardián fiable. Pese a lesiones puntuales, sigue siendo de los mejores porteros del mundo. Iñaki Peña, que pintaba como suplente para años, está en la rampa de salida porque el club busca cuadrar cuentas y abrir hueco a Wojciech Szczesny, el veterano polaco de la Juventus, que llegaría a reforzar la posición con experiencia. Más allá de nombres propios, lo que define al Barça actual es su estrategia de reconstrucción. Se acabó la era de gastar lo que no se tiene para traer estrellas. Ahora cada movimiento se mide al milímetro. Vender bien, inscribir a tiempo, confiar en la cantera y reforzar solo donde sea imprescindible. La salida de Íñigo Martínez al fútbol árabe y la venta definitiva de Trincao son ejemplos claros. Más que un golpe deportivo, se trata de oxígeno financiero. Y aquí radica uno de los mayores dilemas. El club vive atrapado entre la urgencia de volver a ser grande en Europa y la necesidad de cuadrar cuentas. Laporta y Deco, director deportivo, saben que no pueden repetir errores del pasado, salarios desproporcionados, fichajes millonarios que no encajaban y compromisos imposibles de sostener. Por eso, cuando se habla de Rashford, de Bargi o de cualquier otro nombre rutilante, se filtra prudencia. No basta con querer fichar, hay que poder hacerlo sin hipotecar el futuro. La llegada de Hansi Flick como entrenador añade otra capa a la historia. El alemán es metódico, exigente y pragmático. A diferencia de Xavi, que apelaba al sentimentalismo y a la idea romántica del estilo, Flick busca resultados inmediatos. Su obsesión es el orden táctico, la intensidad y la presión alta. En los entrenamientos no hay concesiones, todo el mundo debe dar el máximo. Flick sabe que tiene talento joven, pero también que los jóvenes necesitan guía y disciplina para dar el salto definitivo. El futuro inmediato se vislumbra lleno de incertidumbre pero también de esperanza. El estadio Camp Nou, en plena remodelación, obliga al equipo a jugar en Montjuïc, lo cual resta ambiente, ingresos y fortaleza como local.
No es lo mismo jugar ante 100.000 almas que en un estadio a medio llenar. Pero se asume como sacrificio temporal, porque cuando el nuevo Spotify Camp Nou abra sus puertas, será un coloso moderno que devolverá al club el músculo económico que necesita. Si algo define al Barça de siempre es la capacidad de levantarse. Ha pasado crisis deportivas, políticas y económicas, pero nunca ha renunciado a su esencia, cantera, talento y un estilo reconocible. En eso se está trabajando ahora. No se trata de ganar a cualquier precio, sino de hacerlo de acuerdo con una identidad. Esa es la herencia de Cruyff, de Guardiola, de los años gloriosos donde se impuso un estilo al mundo entero. La plantilla de hoy no es perfecta. Hay carencias en posiciones claves, hay desequilibrios salariales aún por corregir y hay incertidumbres en lo económico. Pero también hay ilusión, juventud y un futuro que ya empieza a dar frutos. Nadie puede negar que Lamine Yamal es el futuro Balón de Oro en potencia, que Cubarsí es un central para dominar Europa durante la próxima década, que Pedri y Gavi forman un centro del campo para marcar una era. Y en ese contraste se encuentra el Barça, entre la necesidad de sobrevivir en el presente y la ambición de dominar el futuro. No hay garantías, pero sí una certeza. El club, con más de 100 años de historia, siempre encuentra la manera de seguir adelante. Porque el Barça no es solo un equipo de fútbol, es una bandera, un sentimiento, una institución que trasciende. La temporada que empieza será una prueba de fuego. Competir con el Real Madrid, que ha fichado a Kylian Mbappé y tiene un plantel de estrellas, parece una tarea titánica. Pero el Barça no le teme a las gestas imposibles. Con cantera, con orden, con sacrificio, ya ha demostrado que se puede plantar cara a cualquiera. Europa será otra historia. Ahí los gigantes económicos mandan, pero Flick y los suyos saben que un equipo joven, con hambre y disciplina, puede sorprender. El relato no termina aquí. El Barça está en construcción, como su estadio, como su economía, como sus jóvenes promesas. Pero no hay que olvidar que en la historia del fútbol los ciclos se cumplen. Tras cada caída, el Barcelona siempre ha vuelto. Y esta vez, con el talento emergente que ya brilla en el primer equipo, el regreso no será solo un espejismo, será un renacimiento que devolverá al club a la cima. Ese es el presente y el horizonte del FC Barcelona, un club en transición, sostenido por la cantera, apuntalado por decisiones financieras duras pero necesarias, liderado por jóvenes que ya no son promesas, sino realidades. Y aunque la incertidumbre pesa, la convicción es clara. Este Barça tiene alma, y cuando un equipo tiene alma, nunca se le puede dar por vencido. El Barça vive un momento de transición que mezcla angustia y esperanza. La plantilla ya no está sostenida por estrellas de salarios imposibles, sino por una generación de oro que ha brotado de la Masia, Lamine Yamal, Cubarsí, Gavi, Fermín, Balde, jóvenes que no solo son promesas, son la base del presente y el futuro. El club ha pasado de gastar cientos de millones en fichajes a invertir con cabeza, apenas 43 millones netos en 3 años, mientras el valor de mercado de sus jugadores se ha disparado hasta superar los 1,000 millones. Esa revalorización no es casualidad. La masa salarial se ha reducido, el equipo ha vuelto a ganar títulos nacionales y, lo más importante, ha recuperado el orgullo de su esencia. Hoy, el Barça es un gigante en reconstrucción que, aunque sigue atado a avales, ventas forzadas y el eterno problema del fair play financiero, tiene algo que no se compra: identidad. La defensa se asienta sobre Araujo y Cubarsí, el centro del campo respira talento con Pedri y Gavi, el ataque tiene el futuro en los pies eléctricos de Yamal. Lewandowski aún resiste, Ter Stegen sigue siendo seguro bajo palos, y Flick, con mano dura alemana, ha tomado las riendas para exprimir el potencial de una plantilla joven, valiosa y con hambre. El Camp Nou en obras simboliza el propio estado del club, a medio camino entre lo que fue y lo que será. Ahora juega en Montjuic, sin el rugido de los 100.000, pero con la convicción de que el sacrificio traerá de vuelta un coloso renovado que generará los ingresos que devuelvan la estabilidad perdida. El gran reto es competir con gigantes como el Real Madrid,
que presume de Mbappé y un plantel multimillonario, pero la historia del Barça siempre ha estado escrita contra la lógica. No es cuestión de quien tiene más dinero, sino de quien tiene más alma. Y el Barça, hoy, pese a todo, tiene alma de sobra. En resumen, un club que parecía hundido en las deudas ha conseguido reinventarse con su propia cantera, levantar títulos y formar una plantilla cuyo valor crece cada mes. No es un final, es el inicio de un renacimiento. El Barça vuelve a ser reconocible: orgullo, juventud, garra y el eco de una frase que define su esencia de ayer, de hoy y de siempre: más que un club.